Pues bien, vamos a orar para empezar en lo que Mayra se conecta, ¿sí? Vamos a orar. Pues Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, para con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque, como dice tu palabra, Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y te damos gracias, Señor, porque tú hasta aquí has estado con nosotros y por tu gracia, Señor. Hoy nos permites estar reunidos, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor. Y te damos gracias por la tecnología, Señor, porque a distancia, Señor, pero lo podemos hacer, Señor, y tenemos esa libertad para hacerlo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta clase, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, quien hable, quien ministre a nuestro corazón, Señor, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Oramos por Perla, Señor, que ella está sirviendo ahorita ahí en su iglesia, Señor. Oramos por Mayra que se pueda conectar pronto y oramos por los que están viendo este video, Señor. En donde quiera que estén, oramos que tú envíes la bendición a cada uno de ellos y que tú abras nuestro entendimiento en esta noche, Señor. Habla que tus siervos escuchan, Padre. Te lo pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Pati, pues hoy vamos a continuar. Vamos a ver el día de hoy, segunda de Timoteo 2, todo el capítulo que son 26 versículos, ¿sí? Y vamos a ver cómo Pablo menciona en este libro, le da consejos a Timoteo, consejos pastorales, ¿verdad? Pero lo hace de una manera metafórica, habla de una manera retórica, de unas figuras retóricas, y es muy interesante cuando estaba estudiando la manera en que hace esas metáforas, ¿verdad? De la manera en que debemos de ser, que como hemos mencionado siempre, se lo dice a Timoteo, que estaba en Éfeso, para que pudiera él atender a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Pero también es para cada uno de nosotros. Y está muy interesante este capítulo. Vamos a leerlo, tú uno y yo otro versículo para que nos vayamos dando una idea de lo que vamos a ver en esta noche, ¿sí? Ah, mira, entonces también nos va a ayudar Mayra. Buenas noches, Dios te bendiga. Hola, hola, buenas Vamos, noches. vamos a empezar a leer el capítulo, segunda de Timoteo 2. Vamos a buscarlo para que cada quien de nosotros vamos a leer un versículo. Empieza Patti, luego yo y luego tú, Mayra, este, o bueno, primero Patti, luego tú, Mayra, y luego yo y así sucesivamente. Empezamos contigo, Patti. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Digo yo, Acu- ¿verdad? No.
No, Mayra, recuérdales creo. esto. Sí, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Muy bien. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el... Ay, creo que me... ¿Sí me escuchan? No, te oíste media cortadita. A ver, intenta nuevamente. A ver, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ok, gracias. Pues bueno, ya nos vamos dando una idea de lo que vamos a escudriñar en esta noche. Le mencionaba a Patti y Mayra que aquí Pablo le está dando consejos a Timoteo, ¿verdad? Le da consejos pues pastorales, consejos personales, pero de una manera, habla de una figura retórica, así como metafóricamente hablando, ¿sí? Y es muy interesante, cuando lo estaba yo leyendo, y yo estudiando, yo decía, está muy interesante, eso me gustó por la manera en que lo expresa, ¿verdad? Dice, empieza en sus Biblias, bueno, al menos en la mía, no sé si diga, en empezando el capítulo, dice, un buen soldado de Jesucristo, bueno, al menos así dice la mía, no sé si ustedes tengan otra versión que diga algo diferente. Las dos tienen Reina Valera, ¿verdad? Sí, las dos. Sí, Y el no mío sí dice tiene lo mismo. título. Ah, Sí. sí, ¿verdad? Ok. Entonces empieza diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y hay otras versiones que dicen, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí vemos la primera figura retórica en que le habla como un hijo, le dice, tú pues, hijo mío, ¿sí? Esto no era desde el punto de vista físico, porque este Timoteo pues no era hijo biológico, físico de Pablo, pero sí era en el ministerio, o sea, espiritualmente sí era su hijo, ¿sí? Y muy posiblemente fue bajo el ministerio de Pablo cuando él andaba predicando. Se cree que este joven fue que volvió su vida a Jesucristo, aunque él venía de su abuela y de su madre que eran cristianas, ¿verdad? Pero cuando recibe a Cristo se cree que haya sido bajo el ministerio de Pablo, porque le habla como un hijo espiritual, ¿sí? Y en Primera de Pedro 1:23 Pedro dijo, eh, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿sí? Un hijo de Dios nace en la familia en la familia cristiana, ¿verdad?
por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí Pedro, ¿sí? Hemos renacido, ¿sí? Cuando somos ya hijos de Dios, ahorita recuerdo en Juan, creo que es Juan 1:12, donde dice a todos los, 1:12, si mal no recuerdo, pero viene el capítulo 1 de Juan, y a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hechos hijos de Dios a través de Jesucristo. Entonces, cuando Pablo le menciona como hijo, le habla como un hijo espiritual, ¿sí? Pero enseguida le dice, esfuérzate o fortalécete, como dice otra versión, en la gracia que es en Cristo Jesús. Y si nosotros creemos que podemos reunir y tener todo el valor, ¿verdad? Para que podamos salir en nuestro diario vivir la vida cristiana por nuestra cuenta, pues no es así, ¿verdad? Nos llevaríamos una gran desilusión, porque por nuestra cuenta no vamos a poder. Necesitamos forzosamente de la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios es la que nos sostiene, es la que nos levanta cuando estamos caídos, cuando estamos en una dificultad. Es su gracia la que nos sostiene. Los domingos que vemos a todos los servidores en la iglesia, los que están en alabanza, el que predica, los que están de ujieres o los que sirven en el ministerio de niños o como en tu caso, ¿verdad? Mayra, que sirven en los hospitales, en los diferentes ministerios que hay en iglesia. Nosotros vemos a la gente sirviendo y dices tú, "Ah, hasta te inspiran, ¿verdad?" Dices que esta persona ya, por ejemplo, tan grande y está sirviendo, o esa persona mira tan joven y le dedica su vida al Señor, ¿verdad? Lo ves aquí sirviendo. Pero todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero es la gracia de Dios que nos sostiene para servirle, ¿verdad? Que nos sostiene para estar de pie día con día, ¿verdad? Y si estamos en algún ministerio sirviendo, es por su gracia, o sea, necesitamos nosotros de la gracia de nuestro Dios. Y aquí Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sí, le dice, recuerda, recuerda. Recuerda, y si nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial, entonces esa es una figura retórica que está diciéndole también Pablo a Timoteo, ¿verdad? Como hijo. Y esa es la primera figura retórica que habla y le dice como hijos, ¿verdad? Este, entonces nos queda muy claro que así como Timoteo, nosotros también necesitamos de la gracia, ¿verdad? Es lo que Pablo le dice a él y aquí le dice, esfuérzate, tenemos que esforzarnos. Dicen los comentaristas que Timoteo como que se desanimaba, pues estaba muy joven, ¿verdad? Estaba muy joven y en el ministerio con tantos problemas que había como que de repente se desanimaba y Pablo le dice, esfuérzate. Y por ahí leí en una ocasión que creo que Pablo le menciona 25 veces a Timoteo, esfuérzate, porque por eso creen que él era así como que muy susceptible a desanimarse, porque siempre le dice esfuérzate, esfuérzate. Y yo digo, pues es que era un muchacho joven, era una persona joven y ya estaba teniendo un cargo, una responsabilidad muy grande y con iglesias que empezaban cuando él estaba muy joven todavía, ¿verdad? Entonces yo digo, haber sido todo un reto y por la gracia de Dios estaba ahí, pero como que ratos me imagino yo tantos problemas como que se desanimaba y Pablo en 25 ocasiones le dice, esfuérzate, ¿verdad? Y eso también es para nosotros, esforcémonos, ¿verdad? Así de repente te desanimas, pues Señor, dame tu gracia, ¿verdad? Precisamente hoy nos tocó hablar de eso en el devocional, Alfonso y a mí, ¿verdad? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿sí? Bueno, luego en el 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí vemos que Pablo estaba muy preocupado por el futuro, ¿sí? Eh,
Él preguntaba si así como algunos se aproximan al final de su ministerio, otras personas iban a venir y poder continuar, ¿verdad? Con eso que había empezado ya Pablo, que era la predicación y la enseñanza, ¿sí? Entonces, por eso le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, pues se refiere a que, ¿verdad? Todo lo que en su momento él escuchó cuando predicó, dice, esto encarga a hombres fieles. O sea, Pablo tenía esa preocupación de que Timoteo enseñara esta palabra y que se la encargara, porque había que tener una continuidad del evangelio, que se siguiera enseñando, que se siguiera predicando, porque le dice, esto encarga a hombres fieles, o sea, le está diciendo, tienes que levantar discípulos, tienes que hacer discípulos, pero lo que estás enseñando, tienes que levantar gente para que también predique, para que también enseñe, no nada más tú, pero le dice que sean, fíjate, hombres fieles, que sean idóneos. Ya ves que lo vimos esto en Primera de Timoteo. Le dice que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿sí? Entonces, Pablo estaba aconsejando a Timoteo que transmitiera lo que el apóstol Pablo le había enseñado, pero no a cualquier persona se lo diera como encargo, ¿sí? O sea, una cosa es que enseñes en forma general y otra cosa es que también ya empieces a encargar que prediquen y enseñen. Aquí le dice, hey, nada más que sean idóneos, idóneos para enseñar también a otros. Y así es hasta el mismo día de hoy, Mayra. Dios nos sigue encargando, ¿verdad? Y pone en sus manos el predicar la palabra, el enseñar, pero es lo mismo en personas que tengan esos dones, que tengan esa enseñanza, pero que sean hombres fieles al Señor, ¿verdad? Lo que decíamos en Primera Timoteo, no puedes poner a una persona que tiene un mes o, ¿verdad? Gente que no has visto todavía que haya dado testimonio de un arrepentimiento, de una vida nueva, ¿verdad? Muy bien, entonces vemos el versículo 3 y 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, eh, un creyente es un soldado. ¿Y cómo es, Mayra? Ya no me queda nadie más preguntarle más que a ti. ¿Cómo es el Hijo de Dios un soldado? ¿Cómo es que el Hijo de Dios es un soldado, viene siendo un soldado? Pues me imagino que, porque bueno, pues va a la batalla, ¿verdad? O sea, que va al frente y que bueno, pues tiene un propósito. O sea, los guerreros llevan siempre un propósito, ¿verdad? Ujú. No sé, me imagino algo así, no sé si es Sí, correcto. no, no, sí. Fíjate, eh, un soldado se va a la batalla y está dispuesto a luchar, pero también a perder la vida, ¿eh? Aquí en China y en Roma, uno que esté llamado a ser soldado, porque hay naciones donde dicen, si hay guerra, se vienen todos a servir o los mayores de 18 años, según, pero de que hay soldados, hay soldados. Pero esos soldados, ya sea que trabajen para el ejército o que sean llamados cuando hay alguna guerra, ellos están dispuestos a luchar esas batallas a las que se les pide, pero están también dispuestos a dar la vida, porque a eso salen, ¿verdad? Entonces, el creyente todos los días tiene una batalla, todos los días. De hecho, en Efesios 6, en los versículos 12 y 13, a ver si lo puedes, yo aquí lo tengo, lo puedo leer, pero me gustaría que tú lo leyeras. ¿Sí? Aquí en este pasaje dice que el creyente está luchando en una batalla espiritual y que necesitamos colocarnos la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es cualquiera.
Y para eso el Señor nos dejó la armadura, la herramienta para poder librar esas batallas, ¿verdad? Espirituales, en caso de nosotros los creyentes. Efesios 6, Ajá, 12 y 13, por favor. 12 y 13. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Gracias. Aquí vemos cómo eh, Pablo dice que todos los días los creyentes estamos librando una lucha, una batalla, pero de manera espiritual. Pero aquí nos dice la armadura, la que tenemos que ponernos diario para poder enfrentar esas luchas, ¿verdad? Que bueno, eso sería otro tema, pero él lo menciona en Efesios, ¿sí? Y no podríamos imaginarnos a un soldado que en plena batalla se dirija a sus superiores y que pida permiso para ocuparse en algunos de sus negocios, que vaya a saludar o a disfrutar, a tomarse vacaciones cuando está librando una lucha, ¿verdad? Cuando está en una batalla, ¿sí? O que se vaya con los amigos, ¿sí? Pero fíjense muchachas, que lamentablemente muchos cristianos están llevando o tratando de llevar, ¿verdad?, a cabo su lucha a su manera, ¿verdad? No a la manera de Dios. No toman en cuenta todo lo que dice la palabra acerca, como ahorita que estamos escudriñando esto, ¿verdad? Por ejemplo, ya vemos que está la armadura para poderla llevar a cabo diario, ¿verdad? Y, y todo lo que tenemos que ver aquí para nuestra vida diaria ahora sí que si el soldado no está bien alimentado, pues luego lo o sea, no va a resistir, ¿verdad? Ni siquiera un golpe. Y aquí tenemos la armadura, aquí tenemos la palabra, que es la que nos ayuda. Y hace rato yo decía por su gracia, pero también aquí su palabra es la que nos sostiene y nos alimenta espiritualmente. Fíjense, al final del versículo 3 dice. Bueno, dice, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto nos habla que en como creyentes, ¿verdad? Tenemos que sufrir por causa de su evangelio, por causa de ser creyentes. Al ser creyentes, pasamos a ser enemigos del diablo, ¿sí? Entonces va a haber veces en las que vamos a estar sufriendo, ¿verdad? El enemigo va a querer atacar por los lados que a veces no imaginamos, ¿verdad? Y a veces es por causa de su evangelio. Aquí dice él, sufre penalidades. Pablo las estaba sufriendo, Pablo sabía lo que era esto. Y le dice a él, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Y luego le dice en el 4 ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿sí? Entonces le dice, ninguno que es soldado, lo que yo mencionaba hace un momento, o sea, imagínense un soldado, no sé, allá en el oriente que haya sido mandado y que de repente diga, oiga, no, fíjese que tengo una reunión familiar, me tengo que regresar a mi país, ¿verdad? Pues claro que no. Dice, ninguno que milita y se enreda en los negocios de la vida, aquí estamos hablando ya del creyente, ¿verdad? Se enreda, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A ver, Mayra. No, ahorita me está haciendo como mucho sentido, ¿verdad? Ahorita como la explicación. Y aunque yo había escuchado eso de la armadura y de que, bueno, pues somos soldados de Cristo, o sea, como lo está explicando, dije, es verdad, o sea, por ejemplo, pues nosotros a veces llevamos como una vida cristiana muy laxa, ¿no? O sea, de que, bueno, pues nada más voy los domingos, o pues cuando me acuerdo leo como la Biblia, o sea, no estamos como bien, estamos como soldados distraídos.
en ¿sí? cosas como las diversiones, como lo que usted está diciendo, ¿no? O sea, como que, pues ahorita vengo, ¿no? Pues voy a, no sé, a echarme un café por ahí con los amigos o los cuates, o sea, no. Y creo que por eso luego, como dicen, el enemigo nos agarra de bajada, porque pues no Exacto. estamos siendo como esos soldados, o sea, enfocados en lo que tenemos que hacer. Entonces, Sí, sí, creo que, o sea, como lo está manejando, dije, wow, es verdad, o sea, es como si nos fuéramos así como de shopping mientras estamos en una batalla, pues no vamos a eso. ¿Verdad? exactamente, exactamente. Y sí como dices tú bien mencionado, Mayra, eh, por ejemplo, aquí dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿sí? Y pues a lo mejor es más fácil, por decirlo así, ustedes, tú, Patti y Mayra, decir, ay, pues me siento bien cansada, he tenido una semana muy pesada, tengo ganas de irme a un café para relajarme, distraerme. Hoy no tomo la clase, esa la puedo tomar después, la puedo ver por YouTube, pudieran ustedes decir, ¿sí? Pero tú no sabías que hoy Dios te podía hablar y te puede dar una palabra para el día de mañana, que va a ser sábado, un día pesado. O sea, nosotros no sabemos, ¿verdad? Entonces, hay que establecer prioridades en nuestra vida. Y luego, perdón, y luego pasa, Sí, ¿no? Que, ay, perdón, tengo la cámara apagada porque me está fallando el internet y me saca. sí, no, no te preocupes, Este, Pati. pero decía que luego vemos la repetición, ¿no? En el YouTube o y esto me ha servido ayer, ¿no? Ajá. Y pues ya. Sí, eso no es ser un buen soldado, un soldado que se enreda en los negocios de la vida. Puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero sí tenemos que establecer prioridades de verdad, amadas. A veces es muy fácil, a veces dicen, ay, es que el diablo me tentó. No, 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 no. Dijo una vez una hermana hace años cuando yo llegaba viva. Así dijo ella, pobre diablo, le echan la culpa por todo y no es cierto. A veces sale la carne y yo digo, a veces sale el chuletón, ya no fue la carne, fue el chuletón que sale ahí, ¿verdad? Pues se te hizo fácil otra cosa, hacer otra cosa, ¿verdad? Y las prioridades las tenemos que establecer precisamente porque tú no sabes, fíjense, y les comento, en una ocasión, o sea, en ese tiempo que mis hijos estaban chicos, pues yo leía en la mañana la Biblia, se iba mi esposo a dejar a los muchachos a la secundaria, y yo me quedaba sola desde las 6:20 de la mañana, entonces yo aprovechaba el tiempo y me ponía a leer la Biblia. Ese día no me acuerdo y no recuerdo, Dios sabe que no recuerdo, que desde temprano tuve muchas cosas que hacer y yo dije, luego leo la Biblia. Como que me entró ansiedad de tantas cosas que tenía que hacer y omití leer la Biblia. Tuve un día de lo más pesado que se puedan imaginar, que yo caí rendidísima a las 12 de la noche, así de que ya nos había todos dormidos y yo así como que cansada, con ganas de llorar, no sabía qué hacer. De esos días pesados. Y dije, ahora sí voy a leer la Biblia. Y en ese tiempo en Aguaviva daban unas hojas, unas hojitas así, y tenía el plan para leer la Biblia en un año. Entonces yo así la leía y dije, pues bueno, voy a leer la lección de hoy, que la voy viendo. Y dije, no es cierto. Si yo hubiera leído la Biblia en la mañana, ahí había una palabra que me iba a sostener todo el día. No, yo lloré amargamente como hasta la 1 de la mañana. Yo, y yo hasta la hacía así de sentimiento de que yo decía, no me perdonaba yo misma el no haber leído la Biblia, porque era la palabra exactamente la que Hagan de cuenta que el Señor me decía lo que me iba a pasar, pero Él me daba la promesa. Así. Y yo, más claro, ni el agua. ¿Sí? Es muy fácil. Lo que ustedes comentan, Patti y Mayra, es muy fácil, pero por muy cansadas que estemos, vamos a hacer nosotros ese hábito, ¿verdad? Que nosotros siempre haya esa necesidad, ese sentir, ¿verdad? De que el día de hoy va a ser una lucha. Diario tenemos luchas, ¿sí? Pero por eso tenemos la armadura, está la sangre de Cristo, la oración, la palabra, es lo que nos sostiene, la gracia de Dios, ¿sí?
pero si no leímos la palabra, ¿qué me va a sostener hoy? Si yo no oré, ¿qué me va a sostener? ¿Sí? Es su gracia, sí, pero no abusemos, no abusemos de la gracia, ¿verdad? Y aquí es lo que Pablo le advierte a Timoteo, ¿sí? Y luego dice en el 5. Vemos aquí otra figura retórica. Ya vimos, la primera fue que habla como hijo, la segunda es que habla como soldado y la tercera aquí está. Dice, y también el que lucha en el 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y saben, cuando estaba leyendo esto una tarde que estaba estudiando, me acordé del mundial. Me acordé todo lo que pasó con España y con ¿cómo se llama? El que ganó Argentina. Argentina. Eh, he leído que dicen en las redes, España ganó legítimamente porque ganó limpio, fueron buenos jugadores, fueron muy limpios, honestos y legítimamente ellos ganaron, ¿sí? Por todo lo que se dice de Argentina. Y cuando estaba leyendo que también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, ¿sí? Y yo dije, no, pues sí, España, mis respetos, jugó bien, ganó bien, honradamente y legítimamente fue coronado campeón. Me acordé, dije, les voy a comentar esto, ¿verdad? Porque así fue. Pero ya hablando de nosotros, un atleta lucha, ¿sí? Por ejemplo, estas dos selecciones lucharon con todo. ¿Sí? Y cualquier atleta, en cualquier ámbito, ¿verdad? Va a luchar, ¿sí? Y siempre recordemos en esos tiempos, yo siempre digo, hay que ver el libro, siempre que estemos estudiando un libro, hay que ver el contexto histórico, cultural, religioso. En ese tiempo había los juegos, olímpicos que se hacían, ¿se acuerdan? Entonces, aquí Pablo menciona a los atletas, ¿sí? Aquí el término se refiere a competir en un juego, ¿sí? Y un juego y donde quiere ganar y está haciendo todo lo posible para ser el ganador, ¿sí? A ver quién de ustedes puede leer Filipenses 3:14, porque ya en otra carta, Pablo, en esta carta, Pablo habló de la vida cristiana, como de un circuito de carreras, y esto lo vemos en Filipenses 3:14. Quien de ustedes lo tenga lo puede leer, por favor. Yo. A ver, Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. gracias. Aquí vemos que ya también hablaba de esto. A ver, tú, Mayra, puedes leer Primera de Corintios 9, versículos 24 al 27. Primera de Corintios, ¿qué? Perdón. 9, 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así Wow. que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Wow, gracias. O sea, él habla ahí también otra vez de llegar a la meta, ¿verdad? Y el objetivo del apóstol Pablo era correr eh, la carrera de tal manera que el que estaba al final de la carrera era el Señor Jesús, ¿verdad? Y para que bien pudiera recompensarlo y decir lo que dice en Mateo 25:21, si lo puedes leer, Pati, donde dice bien puede ser bien, siervo, bueno y fiel. A ver si lo tienes por ahí, Pati, por favor. Mateo 25:21. Ya lo tengo. A ver. Dice,
Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Ay, qué hermoso está ese versículo. El objetivo del apóstol Pablo era correr la carrera, ¿sí? Y que al final, llegar a la meta, lo estuviera recibiendo el Señor Jesús, recompensándolo y que le estuviera diciendo estas palabras, ¿verdad? Y un hijo de Dios ha de luchar en el sentido de esforzarse, ¿sí? Porque Dios quiere que su Hijo, el Hijo de Dios, que somos nosotros los creyentes, ganemos la carrera, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos que reconocer esta necesidad, ¿verdad? De ganar esa carrera. Una carrera, acordemos que es una carrera espiritual, ¿verdad? Ahí luego dice que el atleta tiene que luchar legítimamente, ¿verdad? Es decir, que un creyente tiene que cumplir las reglas, ¿sí? Y no hay atajos para vivir la vida cristiana. Dios nos dio la Biblia, en la cual hay 66 libros y cada uno de ellos es muy importante, ¿sí? Tenemos que estudiar toda la Biblia en su totalidad, aunque hay gente que diga, no, no me gustan números, habla de no sé qué. Pues aunque no lo creas, ahí hay cosas muy interesantes, hasta que ya nos metemos y escudriñamos bien, podemos entenderlo, pero todos son muy importantes, ¿sí? Eh, por ejemplo, un atleta no puede andar por atajos para cortar distancias y llegar a la meta, ¿verdad que no? Tiene que irse derechito, legítimamente, bien, ¿sí? Entonces, un hijo de Dios tiene que cumplir todas las reglas que vienen aquí en su palabra, respetar la señalización de la carrera si se quiere ganar, como un atleta en lo secular. ¿Verdad? Que no puede andar haciendo atajos para poder cortar y llegar a la meta más rápido. No, nosotros tenemos que cumplir todo lo que dice aquí el Señor. Y es lo que le dice Pablo a Timoteo. Ahora, aquí vemos la cuarta figura retórica. Habla acerca del labrador. Y dice en el versículo 6: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Sí? Aquí vemos esta cuarta descripción que compara al creyente con con el que cultiva el campo y siembra la semilla de la palabra de Dios, ¿sí? Nos gusta pensar mucho que somos capaces de dar fruto para el Señor Jesucristo, ¿a poco no? En nuestros dones, o sea, dar fruto en todo lo que el Señor nos ha puesto, ¿sí? Pero para eso hay que preparar primero el campo y después sembrar la semilla, como dice aquí. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Y cómo trabajan? ¿Alguna de ustedes sabe algo de campo, de siembra, de cosecha? ¿Tú, Pati? ¿Tú, Mayra? Pues creo que no, pero bueno, sé que lo básico, ¿verdad? Primero tienen que preparar la tierra, exactamente cómo no sé, pero algo hacen en la tierra previo, ¿verdad? A sembrar la semilla y luego pues ahí estar trabajando para que, cómo cuidar para que las plantas pues vayan creciendo adecuadamente sin maleza, pues tal Ajá. vez si hace es frío o calor, o sea, pues protegiendo hasta que pues crezca y dé el fruto, algo Sí, así. sí, sí, así es, Mayra, gracias. Alfonso es ingeniero agrónomo zootecnista y con él he aprendido un poco, o sea, no creas que, pero él me dice, o sea, se prepara la, la tierra, le llaman el barbecho, si mal no recuerdo, dice que entra el arado y va sacando la tierra, va sacando, hay que quitarlo duro, ¿sí? Como Hacerla aflojar la tierra, algo así, aflojar creo. la tierra, creo que es el Ujú. barbecho que le llaman, si mal no recuerdo, y se deja creo que un tiempecito así y ya luego entonces se va sembrando la semilla y como dices tú, ya después hay que cuidarla, el riego, todos los cuidados, ¿sí? Mm, y ya después el labrador, el que sembró, pues ya se prepara para entonces, ahora sí, el tiempo de la cosecha. Nuestro hijo vive, el más chico vive allá en Saltillo, allá trabaja. Y allá por donde él vive está la Sierra de Arteaga y a mí me gusta ir mucho para allá. Allá, para ese lugar, se da mucho la manzana. Y tú vas así en el camino de lo que es la sierra
y ves por los lados las cosechas de manzana, es increíble. Ves así los árboles, así con manzanas, así como aquí vemos árboles, bueno, en Tampico, aquí vemos mucho árbol de mango. Tú a todos los patios vas a ver mangos sembrados por donde quiera. Allá se ven las manzanas. Pero ya en lo que es en la sierra, en las afueras, ves hacia los lados, vas en la carretera y ves hacia los lados, por cada lado, ves que son siembra de muchos árboles. Y ves los arbolitos, pero curiosamente, algo que a mí me llama la atención, que es el único que he visto de los cultivos de árboles, el único que veo que le ponen una malla así de esa, de la que ponen en los viveros, una negra, y dicen que es precisamente para protegerlos de ¿cómo se llama? De las plaguitas, de los gusanitos, y para protegerlos Sí, es también. Maya Sombra, creo se llama esa. Ándale, pero haz de cuenta que tú ves allá kilómetros de esa malla sobre los árboles y ves las manzanas donde están protegiendo el fruto, ¿sí? Y para que no les entre gusanito. Una vez me explicaba una muchacha de allá, te venden la manzana y hay unas que tienen como hoyitos, así como hoyito la manzanita, dice, está limpia, dice. Nada más quítele eso, dice, porque es que ese cultivo, la gente de rancho no tiene para protegerlo de esa mallita, pero está buena la manzana. Yo no sabía eso. Digo, entonces sí es para protegerlo. Entonces hay que proteger el fruto, muchachas, antes de cosecharlo. Entonces, en la vida espiritual así es, ¿sí? O sea, hablé todo esto para que nos demos una idea que no es a veces ya de que, ya está el fruto. No, no, no. Antes de tenerlo ya en nuestras manos, hay que protegerlo, hay que cuidarlo de las plagas. ¿Y cómo lo llevamos esto a la vida espiritual? Pues cuando estemos evangelizando hay que cuidar ese fruto, ¿sí? Jesús estuvo con sus discípulos durante 3 años discipulándolos, ¿sí? Y ahí estuvo con ellos, los cuidó, estuvo con ellos, protegió ese fruto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay muchos grupos en todo el mundo dando la palabra, están evangelizando por muchos, muchos países, muchos lugares y todavía falta alcanzar muchas etnias, faltan todavía muchas, ¿sí? Y se están orando para mandar gente a esos lugares. Y la palabra de Dios tiene que ser sembrada, ¿sí? Y debe ser sembrada en su totalidad en todo el mundo, ¿sí? Y después de la siembra, entonces sí, ya va a poder venir la cosecha. Pero dice aquí Pablo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y tenemos que trabajar primero. Y eso se lo dice a Timoteo acerca de que primero enséñale a hombres fieles esto que te estoy diciendo, la palabra. Sí, trabaja, pero también para cosechar, tienes que sembrar, ¿verdad? Sembrar la palabra. Perdón. Entonces vemos acerca de que nos habla acerca de el labrador. Si alguien me quiere ayudar con los versículos 7 y 8, por favor. ¿De Timoteo? Ajá. Yo, dice 7, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Ok, gracias, Mayra. Bueno, aquí vemos bien significativo que de repente Pablo le dice, le habla acerca como hijo, le habla luego después también como soldado, le habla como atleta y también le habla acerca del labrador, ¿sí? Y de repente, en forma repentina, dice, considera lo que te digo, o sea, todo esto que te he estado diciendo, y le dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y enseguida le dice, acuérdate de Jesucristo. Así, de repente le dice, acuérdate de Jesucristo, ¿sí? Y le dice, acuérdate de Jesucristo, y esto nos indica que el Señor va a ocupar el trono de David. Le dice, acuérdate quién es el Señor Jesucristo, ¿sí? Y se recarga enseguida la afirmación de la resurrección de Jesús. Dice, acuérdate de Jesucristo y le dice, acuérdate que Él es descendiente de David.
y enseguida le dice, ese Jesús le empieza a hablar acerca de la resurrección, es resucitado de los muertos. Acuérdate de Jesús, descendiente de David, y que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Y dices tú, ¿por qué dice conforme a mi evangelio? Porque él era el que predicaba el evangelio y él fue el que le enseñó a Pablo todo esto, ¿verdad? Por eso le dice conforme a mi evangelio, no porque sea el que lo haya escrito, inspirado, ¿verdad? O sea, hablaba acerca del hecho de predicarlo, ¿ok? Muy bien, ahora dice, los versículos 9 y 10, Pati, ¿los puedes leer tú, por favor? Sí, dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Gracias. Dice, sufre penalidades. Pablo se metió en problemas por estar predicando la palabra de Dios y estuvo detenido al punto de estar detenido en la cárcel, ¿verdad? Pero como si fuera algún criminal, no siendo un criminal nuestro Señor Jesús, perdón, Pablo, ¿sí? Estuvo en esa situación por enseñar la palabra de Dios. Y luego dice que la palabra de Dios no está presa. Pablo dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios sigue corriendo allá afuera. La palabra sigue libre, sigue siendo enseñada y esa no está presa, el que está preso soy yo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque se estaba difundiendo por el mundo romano, que no era cualquier cosa, ¿sí? Eran dictadores y de hecho lo tenían a él para silenciarlo, que ya no predicara la palabra. Pero lo tenían a él encadenado, pero la palabra de Dios no estaba encadenada. Muy bien, en el versículo 11 dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. ¿Sí? Esto podría traducirse si hemos muerto con él, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo fue que nosotros morimos con él? A ver, muchachas, rápidamente. Ajá, Un simbolismo de que morimos por él en el bautismo, por ejemplo. ajá, muy bien. ¿Tú, Mayra? Pues sí, es cuando resucitamos también con él en el bautismo y morimos y resucitamos también. Ese es el simbolismo, ¿no? Sí. También cuando nosotros venimos a Cristo, cuando le recibimos, ¿verdad? Cuando le recibimos como nuestro Salvador, su muerte se convierte en nuestra muerte y su resurrección es nuestra resurrección, ¿verdad? Ahí también es Como nuestra una nueva resurrección. criatura, ¿verdad? Ajá, exactamente. Sí, nos identificamos con Él en su muerte y nos identificamos con Él también en su resurrección, ¿verdad? Así como Él murió, nosotros morimos, como bien dicen ustedes, ¿verdad? Morimos al pecado, nos perdona y resucitamos a una vida nueva, ¿verdad? Y como dicen ustedes, también simbólicamente en el bautismo. Muy bien. En el versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. ¿Sí? Este versículo se refiere a un grupo concreto de cristianos que realmente ha sufrido por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay gente que ha sufrido hasta la muerte, ¿sí? Esos misioneros, o a veces, miren, no nos vamos tan lejos aquí en el sureste de nuestro país, ¿no? En el sur de nuestro país, o sea, los cristianos ahí son muy perseguidos, los pastores los han echado fuera de sus pueblos donde ellos viven por el hecho de ser cristianos, ¿sí? En el mundo romano, en los días de Pablo, ¿sí? Hubo muchos cristianos que fueron martirizados en ese tiempo y dicen que fueron unos 5 millones de personas, ¿sí? Que de acuerdo con el historiador Fox, ¿sí? Fueron muertos y martirizados porque se negaron a hacer lo que ellos les decían, que era que negaran su fe en Cristo. Ellos dijeron, no, yo no voy a negar mi fe y por esa razón, 5 millones en los tiempos de Pablo fueron martirizados y fueron muertos, ¿verdad?
Muy bien. Ahora, dice en el 13, si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, ¿sí? Él, o sea, Dios no puede aceptar como verdadero a alguien que es falso, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo soy una hija pródiga. Yo fui infiel al Señor porque yo dejé el camino por 7 años, ¿sí? Cuando estaba estudiando, yo dije, híjole, esto me recuerda a mi propia vida. Yo fui 7 años, yo me aparté del Evangelio, pero el Señor permaneció fiel ahí conmigo. Mi mamá oraba por mí y el Señor contestó las oraciones de mi mamá y yo regresé al camino, o sea, regresé al camino porque el Señor es fiel. O sea, la infiel fui yo, ¿sí me explico? Yo fui la que fui infiel con el Señor, pero el Señor conmigo siempre permaneció fiel porque contestó las oraciones y esa es la fidelidad de nuestro Dios, ¿verdad? Que no nos deja, porque Él es fiel, Él no es infiel. Los infieles podemos ser nosotros, ¿verdad? Cuando dejamos a un lado la palabra, dejamos el camino del Señor, ¿verdad? Ahora dice en el 14. Bueno, léelo tú, Mayra, porfa. Sí. Dice 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ok, gracias. Sí. Eh, Esto tiene que ver con las discusiones o polémicas sobre las palabras, ¿verdad? No es necesario no debemos de ponernos a discusión por palabras o por filosofías, peor todavía, ¿verdad? O en cuanto a pequeñas diferencias que podamos tener, no es necesario, no es necesario discutir, ¿sí? Alguien dijo en una ocasión que todo argumento entre dos partes, ¿sí? Tiene tres lados, el lado de la persona, el lado mío, ¿sí? Y el lado que es el correcto, ¿sí? Porque cada quien podrá tener su versión cuando hay una discusión, pero hay uno tercero que es el lado correcto, ¿sí? Y quizá Dios tenga que corregir a esos dos, a ambos que creen tener la razón. Posiblemente tenga que corregirlos a los dos, ¿sí? Entonces, lo importante aquí en esta vida no es discutir, ¿sí? Si la persona va a tener la razón y yo vamos a llegar a nada, yo no te voy a convencer, no me vas a convencer, imagínense la palabrería y las discusiones, peor todavía, ¿sí? Simplemente porque no estás de acuerdo en algo esencial, algo X. Aquí Pablo está diciendo, recuérdales esto a los de Éfeso, exhórtalos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual dice, para nada aprovecha, sino que es perdición para los oyentes. Imagínense qué testimonio. Vamos a suponer que dos personas que sean cristianas y que alguien del mundo las esté observando, pues no va a ser testimonio, ¿no? Va a decir, no, mira cómo están aquellos o aquellas, yo estoy mejor así. Eso no va a ser testimonio. Dice aquí que para nada aprovecha. Pablo le dice a Timoteo, esto para nada aprovecha, ¿sí? Sería una pérdida de tiempo en realidad, ¿sí? Cuando se adopta una actitud negativa con la otra persona en lugar de tener una actitud positiva y llevar las cosas bien, en paz y sobre todo dar testimonio, porque luego siempre hay gente que nos puede estar viendo, ¿verdad? Más si es dentro de la iglesia, ¿sí? Muy bien. El versículo 15, ¿quién lo quiere leer? Yo, A dice, ver, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. gracias. Aquí vemos una quinta figura retórica que menciona Pablo. Pablo menciona al obrero, al maestro. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, le dice, tienes que ser diligente en estar bien delante de Dios. ¿Sí? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Uno tiene que estudiar, ¿verdad? Con la intención de hacer todo lo posible para que Dios apruebe en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ¿sí? El obrero aquí es evidentemente un maestro, ¿sí? Lo cual significa que ha de ser un estudiante diligente en la palabra de Dios, ¿sí? Porque le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Todo esto que usa bien la palabra de verdad. Una palabra que ha sido estudiada, pero que se tiene que esforzar el maestro, el obrero, para presentarla bien, tenemos que estar bien delante de Dios. Le dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Y ese de verdad debemos de tener temor diario de estar bien delante de Dios, ¿sí? Que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Yo siempre le digo a mis discípulas que no tengamos cola que nos pise el diablo. Siempre les digo que no tengamos cola que nos pise el diablo, que estemos bien delante de Dios. Hay un salmo, ahorita no recuerdo cuál es, que dice que su pueblo no será avergonzado. Y sí, no seremos avergonzados, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Si nosotros ponemos nuestra parte, no vamos a ser avergonzados. Si nosotros estamos bien delante de Dios, como aquí le dice Pablo a Timoteo, si tú andas bien delante de Dios, no vas a tener nada de qué avergonzarte. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario de todos estos versículos que hemos leído? No, pues está siendo muy claro y me está gustando porque estoy entendiendo muy bien, ¿verdad? O sea, lo que a veces nos dicen, pero como que está quedando súper claro con los ejemplos y con todo, o sea, Ay, qué bien, gracias a gracias. Dios. Sí, igual yo, está todo muy claro. Es que Dios es muy clarito con la palabra, lo que pasa que a veces, dice una discípula que tengo, a veces somos bien cabezonas. Es que mi marido es un cabezón, dice ella, y me da risa. Pero bueno, dice aquí que usa bien la palabra de verdad. Eh, el estudiante de la palabra de Dios, ¿sí? Debemos de entender que la palabra de Dios es una verdad formada por un conjunto de elementos agrupados en ciertas divisiones, ¿sí? Correctas, obviamente, ¿sí? La Biblia ha sido preparada según ciertas leyes y cierta estructura que deben ser observadas, ¿sí? Y obedecidas, sobre todo obedecidas, ¿sí? Y a medida que uno va leyendo la palabra de Dios y que va avanzando en el cristianismo, conforme Dios, eh, Pablo le dice aquí que Dios le abre su entendimiento, que conforme vamos teniendo ese entendimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos entendiendo más todo esto, pero necesitamos, muchachas como ustedes, yo las felicito, yo siempre felicito a los estudiantes de enviados. ¿Por qué? Porque ustedes están escudriñando la palabra, ustedes la están estudiando, ustedes no se están conformando con lo que ven los domingos o con lo que estén viendo entre semanas en algún discipulado o en su célula, las que tienen célula. Ustedes están queriendo conocer más de Dios, queriendo conocer más de su palabra, ¿sí? Y ¿qué va a pasar? Tú no sabes para qué Dios te está preparando. Lo único que sabes es que por el momento Dios te está hablando y dices, wow, esto no lo sabía, o aquí Dios me está hablando ahorita, en este momento de mi vida, por lo que estoy pasando, ¿sí? Pero tú no sabes el día de mañana qué Dios va a hacer con este conocimiento que tú estás adquiriendo, ¿sí? Y que aparte, lo estamos poniendo por obra, ¿verdad? Yo lo digo por fe, ¿verdad? No nada más es de que lo estoy estudiando y lo estoy entendiendo, sí, pero es para obedecer. Entonces aquí cuando le dice que usa bien la palabra de verdad, es alguien que es como ustedes y que las felicito, están escudriñando.
para usar bien la palabra, ¿verdad? O sea, hay que tener primero un conocimiento para poderla usar bien. Muy bien, el versículo 16, muchachas, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, le decía que evitara las charlas vacías, ¿sí? Aquellas charlas desprovistas, ¿verdad? De todo sentido. Aquellas pláticas que no tengan nada de sentido, evítalas, evítalas. Ahora le dice en el 17, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto. Y no se sabe mucho sobre estos dos varones que me está aquí mencionando Pablo, pero por lo que él dice, aparentemente fueron apóstatas, ¿sí? O sea, conocían la palabra, ¿sí? Hicieron profanas y vanas palabrerías. Recordemos que la carta ahorita tiene versículos, pero en ese tiempo estaba todo corrido. Entonces, si lo leemos así, todo corrido, 16, 17 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y con Fileto. ¿Qué sucedió? Que anduvieron en profanas y vanas palabrerías, ¿sí? Los conducieron a la impiedad y entonces esa palabra, toda esa palabrería, los carcomió como gangrena y por lo que dice aquí Pablo, aparentemente fueron personas apóstatas porque ya no menciona más la palabra acerca de ellos, pero sí los menciona de una manera pues tremenda, ¿verdad? Muy fuerte. Ahora dice en el versículo 18 que se desviaron de la verdad diciendo, o sea, hablando de estas personas de Himeneo y de Fileto, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y todo empezó con vana palabrería, con pláticas que carecían de sentido. Dice, esto sucedió que se desviaron diciendo, fíjense bien, estas personas ya estaban en Cristo, ¿sí? Y se desviaron por todo esto que menciona Pablo, a tal grado que anduvieron diciendo que la resurrección se efectuó y trastornaron la fe de algunos. En aquellos días, ¿se acuerdan? No sé si lo mencionamos, creo que sí fue aquí. En aquellos días había gente que se había levantado y que negaban, estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado, que ya había tenido lugar antes de Cristo, ¿sí? Y eso indicaba que esas personas aún se encontraban con vida, ¿sí? Y que ya se habían perdido. Entonces, Pablo le advierte esto a Timoteo, pero muchachos, esto también es para nosotros, no nada más para Timoteo, es para cada uno de nosotros. Evitemos discutir con personas que te das cuenta que tienen el entendimiento cerrado o que tienen su corazón cerrado cuando ellos tienen otras convicciones, ¿sí? Es mejor decir, pues la palabra de Dios no es para discutir, respeto lo tuyo, pero yo creo lo que dice la palabra y ya no escuchar más a esas personas, ¿sí? Para evitar caer como estuvieron Himeneo y como estuvieron Fileto. Los menciona como ejemplo y Pablo se los menciona a Timoteo, pero también nos lo menciona a nosotros, ¿ok? Muy bien, dice el 19. Bueno, alguien que lo lea, por favor. Pero el fundamento, perdón, ¿sí? ¿Leo? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ay, gracias. Bueno, aquí vemos que destaca la frase teniendo este sello. El sello era una señal de autenticidad y de propiedad. Por ello, continuó diciendo que que el Señor conoce a los que son suyos. En Deuteronomio 6
Versículos 8 al 9 dice, ¿sí? Dios le dijo a su pueblo que adoptara sus mandamientos, los mandamientos de Dios, ¿sí? Ahora miren lo que dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El israelita tenía que usar su casa como un cartel, ¿verdad? Que anunciara la palabra de Dios, que anunciara lo que el Señor decía, ¿sí? Esto lo identificaba al israelita como un adorador cuando tenía esto puesto en su casa. Entonces, le dice ahí, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, ¿sí? Muy bien. Y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que nosotras invocamos el nombre de Cristo, ahí tenemos que apartarnos de toda iniquidad. Es para Timoteo, pero también para Mayra, para Patti y para mí. Ahora dice en los versículos 20 y 21, si lo quieres leer, Mayra, porfa. Aquí vamos a ver una sexta figura retórica. A ver, léelos. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gracias. Bueno, aquí vemos cómo el cristiano es ilustrado a través de un utensilio. Y si el utensilio está en condiciones para ser usado, debe de estar limpio, ¿verdad? Él utiliza, el Señor utiliza vasos limpios, no vasos sucios, ¿sí? Entonces, aquí hace esta habla metafóricamente acerca de que el cristiano debe de ser un vaso, habla de acerca de un vaso y debemos de ser esos vasos limpios delante de Dios, como lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? Que tenemos que estar como obreros delante de Dios aprobados. Aquí nos habla, ahí hablaba como un obrero, hay que estar aprobado delante de Dios. Aquí nos habla ya como un utensilio, como un vaso, pero que debe de estar limpio. Entonces vemos de qué manera Pablo le dice a Timoteo y cómo compara al cristiano con un vaso, con un soldado, con un hijo. Sí, sí van viendo las figuras que utiliza Pablo para hablarle a Timoteo y que también es para nosotros, ¿eh? Ahora dice el 22, ¿verdad? Léelo, Pati, porfa. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Gracias. Sí. Y fíjense cuántas veces el Señor ha juntado o junta a la fe, el amor y a la paz, ¿sí? Estas virtudes resumen, chicas, la vida cristiana, ¿sí? Y no deberían ser solamente mencionadas públicamente desde el púlpito, sino a través de la vida de todos aquellos que escuchamos esta palabra, ¿sí? Ahí debería de todas las gentes que estamos sentadas en la iglesia cuando nos hablan de esto, ¿sí? Acerca del amor, acerca de la fe, acerca de la paz, debería de reflejarse en nuestras vidas. Como yo les comentaba, creo que en una ocasión el pastor una vez dijo, si yo fuera a tu casa y preguntara por ti a tus vecinos, dijo, ¿qué me dirían de ti? Y todos, ay, buena pregunta, ¿verdad? Decía él, ¿cómo me van a responder? Ah, la chismosa y el que me tira la basura, el que me la tira para acá, el gruñón, el que se enoja, el que no le gusta que estacione aquí el coche, o no sé, el que es muy enojón, decía, o el que es muy grosero, decía él, ¿cómo? ¿Cómo nos van a identificar los vecinos, verdad? Entonces, el amor, la paz, la fe debe de estar reflejada en nuestras vidas, no solamente saberlo, sino se debe de reflejar también en nuestra vida diaria.
¿sí? Ahora dice el 23. Bueno, y también le dice que huya de las pasiones juveniles. Este Timoteo pues era un joven como cualquiera de los chicos que están en las congregaciones, ¿sí? Era un muchacho joven con, y una vez platicando el y yo decíamos, cuando le dice de las pasiones juveniles, pues quién sabe cómo era en el tiempo de Timoteo, pero debió haber sido en su momento igual, con tentaciones, con muchas cosas que le ofrecía el mundo, ¿sí? Y yo me iba más allá, yo digo, a lo mejor había muchachos que estaban ahí atrás de él, pues era el pastor, era el que estaba encargado y joven, sí, debió haber habido. Entonces, pues yo creo que Pablo también sabía de esto, ¿no? Entonces dice, hijo mío, huye de las pasiones juveniles, ¿sí? Y esto también aplica para los que son jóvenes en la actualidad, no importa la edad que tengan. Aquí dice, huye de las pasiones juveniles, ¿sí? Y luego le dice, y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de limpio, corazón limpio, invocan al Señor. Ok. Entonces vemos, bueno, aquí hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario, muchachas. Todo bien, todo ¿Todo bien. bien? ¿Tú, Pati? Sí, igual, todo bien. Solamente que me gusta mucho porque siento que en este libro Pablo nos da un panorama así como que amplio, porque a veces nos vamos como que solamente por las cosas que, que nos interesan, me explico así como que, Sí. ay, no sé, que Dios me dé sabiduría. Y sí está bien todo esto, pero siento que pone como que muy bien la balanza entre Dios nos da lo que necesitamos, pero también nosotros tenemos una responsabilidad. No sé si me explico. Entonces, Sí. es como muy equilibrado de ubicarnos, ¿no? Así de que tienes todo, o sea, literal, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, no podemos como que hacernos víctimas, me explico, porque tenemos todo literal. Entonces, así como que úsalo, ¿no? Como que toma tu responsabilidad y plántate bien y usa lo que te he dado. Entonces como que me sacude así de que, ay, Señor. Y luego nos dice esto, ¿no? De como obrero que no tiene a qué avergonzarse, ¿no? Sí. Entonces es así como que muy, muy confrontador, pero desde esta parte paternal que tiene también. Entonces, sí, está muy, muy, muy Muy bueno. claro, ya sé. Y todavía nos faltan unos versículos, ya hasta casi terminamos, ya son 9:17 y sí la libramos, son 26 versículos, pero está muy interesante todo. Luego dice en el 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Algunas veces y continuamente hay personas que están argumentando sobre asuntos que no son esenciales, que no son importantes, ¿sí? Desafortunadamente estamos viviendo en un mundo que se está consumiendo espiritual y materialmente hablando, ¿sí? Usemos nuestro tiempo, mujeres, para difundir la palabra de Dios antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? eh, que de repente ya no veamos a alguien y que digamos, híjole, le pude haber hablado de la palabra y perdimos tiempo hablando de otras cosas, ¿verdad? Y peor, discutiendo, ¿no? Dice aquí, desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Entonces, pues no caer en estas cuestiones, en esas situaciones que se nos llegasen a presentar, ¿verdad? Donde sean cosas que no nos lleven a nada bueno, que todo lo contrario, que estás viendo que esto puede llegar a una contienda, a un pleito, mejor compartir la palabra. Mucha gente se está perdiendo y a lo mejor no nos vayan a hacer caso, pero nosotros ya cumplimos, ¿verdad? Nosotros ya cumplimos eh, y ya damos testimonio de ese Cristo del que nosotros estamos hablando, ¿verdad? De no caer en contiendas, de dar testimonio, ¿verdad? Luego dice el 24 y 25.
¿Los puedes leer tú, Mayra, porfa? Sí. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Muy bien, gracias. Pues aquí tenemos la séptima y última figura retórica acerca de la que está hablando Pablo, que es la de un siervo, ¿sí? Dice, vemos que el creyente es como un siervo y ha de ser amable con todos, ¿sí? Y aquí pudiera parecer que hay una contradicción porque dice que tenemos que ser como un soldado. El soldado tiene que luchar, ¿no? Y aquí dice que el siervo tiene que ser amable con todos. ¿Era realmente una contradicción? ¿Qué dicen, muchachas? No, simplemente creo que era como decir que lleva a cabo la palabra y pues la palabra nunca se contiende, pero sí hay que hablar la verdad. O sea que la guía, ¿verdad? Nuestra guía siempre o las cosas siempre son a la luz de la palabra. Entonces no Ujú. tienes que estar peleando, pero sí tienes que estar firme en lo que tenemos que Ajá. hacer. Muy bien, Patti. Sí, también estoy de acuerdo que no es una contradicción, eh, pero eso que dice Mayra, ¿no? De mantenerte firme y de luchar, pero no de luchar así como de luchar peleoneramente, ¿me explico? Ajá. Ujú. Sino de, de luchar con esta integridad, ¿no? Que puedan ver que esto es así y no voy a pelear, por ello, sencillamente voy a como establecer mi punto y ya, no sé cómo explicarlo. No, sí, 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 está bien, Pati, muy bien. Debemos mantenernos firmes en la verdad, como ustedes dicen, ¿verdad? Debemos de tener siempre una postura clara y definida y dar a conocer a la gente cuál es nuestra posición. Y Me sí, pasó, perdón, por ejemplo, el ajá. año pasado, en noviembre, pues ya saben, lo del típico del Día de Muertos, ¿no? Sí. Entonces en la universidad, o sea, no con los niños, sino yo, ¿no? En la Ujú. universidad. Entonces, en el chat pone una compañera así de que está diciendo la maestra que lo del altar, que sabe qué, que porque va a haber el concurso y lo que sea, ¿no? Ujú. Entonces, que las que puedan apoyar se anoten en esta lista. Entonces yo les digo así de que yo no participo. Y ella y otra, la representante, me dice, sí, ya sabemos que tú no participas porque es cristiana, pero no tienes que participar, o sea, nada más con que des una cooperación y nosotras nos encargamos de todo. Y entonces le pongo, Mm, no, o sea, es que yo no voy a participar ni claro. económicamente, ni comprando cosas, ni dando ideas, ni de ningún tipo de forma. Y me dijeron, ok, ya entendí, gracias. Entonces, no, así como que no les peleé, pero fue como de Te ninguna, mantuviste firme. de ninguna forma, porque para ellas era sí, no participes, solo da la cooperación, me Ujú. explico, pero para mí eso es participar, ¿no? Claro. Entonces, fue nada más así como que muy claro, ¿no? De no voy a participar de ninguna manera, de ninguna de las formas que existan, Claro. porque no es les dije, ¿no? Es algo en lo que yo no participo porque no va de acuerdo a lo que yo creo, y por eso no voy a participar. Porque me decían así de que no tiene que ser una cooperación muy grande, solo una ayuda. Y yo les decía, es que Mm, no es por dinero, no es por ninguna otra cosa, sencillamente que no se alinea con mis creencias y convicciones y por eso no participo. Y ya fue así como que fui clara, pero no se sintieron tampoco ofendidas. ujú. Este, Fue así como, sí, como que se sacaron de onda de, ok, está bien, porque no les peleé, ¿sabes? De que no, es que esa tradición, es Ajá. que pues ya saben lo que pienso, entonces solamente les dije un no se alinea con lo que yo creo, entonces no estaría siendo íntegra en participar en algo que no va de acuerdo a mis convicciones. Entonces fue así como que, ok, ya entiendo, bueno, está bien, no te preocupes, y ya no.
Wow, te mantuviste firme a favor de la verdad y así es como debemos de estar, fíjate. Y dice aquí, digo por lo que tú viviste también, Pati, dice que debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. Tú corregiste de una manera muy mansa, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Es que no lo voy a hacer. O sea, te estás corrigiendo aún participando con un peso. Estoy participando, sí, pero te mantuviste firme, los corregiste, sí, y así es como debemos de hacerlo. Si estamos tratando de ganar a Cristo a una persona, no discutir con ella, que fue lo que tú hiciste, Pati. No tenemos, pero sí mantenernos firmes, como en esa situación, ¿no? Y las corregiste, no, espérate. Oye, tanto peca el que agarra la pata como el que la mata, ¿no? Entonces, así como que si yo participo con dinero, pues estoy participando, o sea, las corregiste y lo entendieron, gracias a Dios, ¿verdad? Muy claro tu testimonio, ¿verdad? Mayra, tu ejemplo, ¿sí? Y así debemos de ser. Dice, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y así debemos de ser, ¿verdad? Debemos ser amables. Un siervo de Dios dice, no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Pues sí, así te hubieran puesto un 5 pues ni modo, tengo un 5, ¿verdad? Un 5 con gozo, pues no voy a participar, ¿verdad? Muy bien. El 26 ¿quién leyó la última? ¿Quién sigue, Pati? Creo que me toca. A ver, Pati, Sí. para terminar. Dice, ay, no veo. A ver, 26. Y Ujú. escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Guau. Bueno, pues aquí vemos que de esa manera Dios continuará su obra de liberación a través de la vida de cada una de nosotras con las personas. Hay una otra versión que dice, de modo que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. O sea, cuando vean que estamos siendo amables con ellos, que nos mantenemos firmes en la verdad y que no discutimos con ellos, ¿verdad? Entonces los vamos a ganar al Señor, ¿sí? Para que ellos escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, ¿verdad? Fíjate que aquí sí quería decir nada más que Ajá. yo necesito así como que grabarme de memoria este versículo, porque a veces con mi temperamento, bueno, no me voy a excusar, así como soy, a veces soy medio desesperada y se Ujú. me olvida esto, ¿sabes? O sea, estoy así como que se me olvida que la gente que no tiene a Cristo está en esta condición, ¿no? Entonces de pronto se me va este versículo, se me va el de nuestra lucha no es contra sangre ni carne y empiezo así como que en mi A mente, contender ay, de porque no repente. entiende y a desesperarme. Y yo sí que obvio no va a entender, necesito acordarme de la condición en la que está la gente porque se me olvida de pronto Y y para me eso estamos. engancho. Ya Sí. sé, y para eso estamos aquí, para aprender. Exactamente, para eso estamos escudriñando la palabra. No la estamos nada más estudiando, estamos escudriñándola, ¿sí? Porque, por ejemplo, eso que te pasó, o sea, gloria a Dios que saliste bien, pero fíjate lo que dice, el siervo de Dios no debe ser amigo de contiendas para ti, por lo que tú dices que a veces te pasa, sino amable para con todos es los que son cristianos y los que no son cristianos. ¿Sí? Y ahí, Pati, yo te recomiendo que te aconsejo que ores por tu temperamento que Dios te ha dado. Sí, siempre pongamos nuestro temperamento en manos del Señor. Él hizo todo nuestro cuerpo, pero Él puso en cada uno, veíamos la vez pasada, dones y talentos, pero también puso temperamentos. Y hay 4 temperamentos, el flemático, el sanguíneo, el melancólico, el colérico. Pero sabes, esos también el Señor los puso en nuestra vida. Y cuando tú sientas patillas y es es muy bueno que tú reconozcas, yo de repente batallo en esto, de repente, y que soy así, o sea, hablas de un temperamento, ¿sabes qué, Pati? Y es Espíritu Santo de Dios, toma el control de mi temperamento,
Sí, toma el control de mi temperamento el día de hoy. Y más cuando estás así con ese tipo de gente, tú en tu mente, el Señor te lee la mente. Dile así, Espíritu Santo de Dios, toma el control de mi temperamento. Y así cuando yo siento así que también así como tú que de repente digo, ay Dios mío, no, no quiero hablar de más o así, hay un salmo, creo que es el 142, no me acuerdo, pero se los voy a mandar por WhatsApp, que Tengo dice, yo aquí, ay, perdón que te ajá, interrumpa, no, 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 en mi, ¿cómo se llama? Fondo de pantalla. ajá, Es tengo Proverbios 17, 27 y 28. Así ¿qué de que, dice? para que me acuerde, que dice, bueno, lo tengo en inglés, no me lo sé bien en español, pero la traducción sería así como que quien quiera que retenga sus palabras Ujú. tiene conocimiento, y el que tiene un espíritu apacible es un hombre de entendimiento. Wow. Incluso un tonto o un necio que guarda silencio es sabio, y cuando cierra su boca, se le podría llamar inteligente. Es una versión, ¿no? Pero Wow. Está muy bonito. me la puse así de que, "Ay, Señor, tra- ayúdame a trabajar esta Yo área, creo que todas, no te transfórmame, preocupes. Mira, transfórmame", porque yo digo, Jesús, o sea, fue llevado así, como oveja al matadero, sin decir nada, y yo así de que, ujú. y yo a la primera salto, Señor, Mira, ayuda. mira, hay un versículo que les quiero compartir. Yo hasta la fecha lo oro desde que yo llegué a Cristo. Es el Salmo 141:3 y dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Sí? Es una petición para hablar con sabiduría y para hablar con prudencia. Pero dice aquí, guarda la puerta de mis labios. Y yo muy de partido unos 6 días a la semana, y cuando no me acuerdo va a decir un día, pero yo siempre oro esto, Señor, pon un doble, triple, 4 guardas en mi boca, 10, las que sean necesarias, ¿sí? Aquí habla de un guarda, pon un guarda a mi boca, o sea, alguien que no abra esa boca, ¿verdad? Y yo le digo, pon un doble guarda, pon 3, 4, 10, los que sean necesarios, guardas en mi boca, Señor. Que de mi boca salga palabra de sabiduría, palabra sabia, ¿verdad? Te les comparto ese versículo, Pati, también para, digo, es muy bueno para orar, sobre todo cuando tú estás en una situación así, como dices tú, tan apremiante, en tu mente tú órala. El Señor puede leer nuestra mente. Y cuando tú sientas así como que estás a punto de tomar el control de mi Espíritu Santo, de mi temperamento, y pon un doble, triple, 4 barras de los que sean necesarios en mi boca. Y tú vas a ver el poder de Dios manifestado ahí en tu boca. Yo sé lo que vas a... Amén. Yo, de verdad, yo lo Sí. oro diario, diario, y lo oro para mi esposo y para mis hijos. Me voy más allá, yo voy y, y con mis hijos, Señor, pon un doble, triple allá en su trabajo, allá donde están, porque digo, eh, me ha bendecido mucho este versículo. Un día yo analizándolo, yo dije, es un guarda, esos guardas de seguridad, y están ahí, dice, ponlos en la puerta de mis labios. Entonces yo le dije, Señor, no pongas uno. Yo me he ido hasta 10 y si hay necesidad de más, pon más, que de mi boca no salga palabra cuando no tenga que salir. Se los comparto con mucho cariño, con mucho amor. Y van a ver la mano de Dios cuando lo, de verdad, van a ver la mano de Dios cuando lo oren, ¿eh? Después platicamos de eso. Sí, muchas gracias. Pues muy buena la clase, muchachos, no nos podemos quejar. Oigan, es viernes y la Biblia lo sabe, ¿verdad? Bien, pues vamos a orar para terminar, ¿sí? Padre, pues en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a través de Segunda de Timoteo 2, Señor, que acabamos de ver. Padre, que debemos de ser, Señor, hijos, Padre, pero también debemos de ser soldados tuyos. También debemos de ser como los atletas, Señor, como el labrador, como un obrero, Señor. Y también, Señor, también tenemos que ser un vaso, Señor, pero un vaso limpio, Padre. Y te damos gracias porque tú nos has enseñado hoy, Señor, que también debemos ser un siervo que agrade a todos, Señor, así como nuestro Señor Jesús.
Padre, yo pongo delante de ti, Señor, este estudio pidiéndote que tú lo selles con el sello de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestro corazón, Señor. Que tú sigas hablando, ministrando, Señor, en esta noche a través de sueños, de visiones, Señor, a nuestra vida, Señor. Bendecimos a Perla, Señor. Bendecimos a Juan, que él ve, Señor, estas clases, Señor, por YouTube. Y bendice a todo aquel que vea este video donde quiera que se encuentre, Señor. Todo esto te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.